El día de hoy, la plática, vamos a irla desarrollando de manera, pues, didáctica, y es la intención de poder otorgar un poquito más de este contexto clínico de una neoplasia, sí, sí, complicada, pero parte de lo que es muchas veces necesario aterrizar en cuanto a la información de este tipo de neoplasias, es que recordar que, bueno, los linfocitos, bueno, finalmente son células de defensa que, bueno, se forman dentro de la médula ósea a la par de la formación de eritrocitos, de plaquetas, y dentro de los leucocitos, bueno, pues están linfocitos, monocitos, eosinófilos, basófilos y neutrófilos, cada uno con una función determinada en el papel de la inmunidad. Y en este caso, los linfocitos, que son los que nos interesa pues, analizar desde el punto de vista funcional, pues bueno, tenemos dos grupos poblacionales, unos son los linfocitos T, otros los linfocitos B, cada uno con una función también diferente. Los linfocitos T, encargados de la inmunidad de tipo celular, es el daño citotóxico directo, y por otra parte, los linfocitos B, encargados de la inmunidad humoral mediante la producción de inmunoglobulinas. Entonces, esta población de linfocitos va a coexistir con un tercer grupo de linfocitos que son las células NK, las células asesinas naturales, y todas ellas compitiendo en muchas ocasiones en las distintas estructuras del sistema linfático, del cual, bueno, pues tenemos los ganglios como estructura elemental, conectados a su vez por los vasos linfáticos, y a la par de esto también sitios estratégicos donde vamos a tener población linfoide en calidad de células vigía, para que en cuanto sea detectado algún problema de tipo infeccioso, bueno, ellos se encargan entonces de montar la respuesta inmunológica, de tal suerte que tenemos las amígdalas, las adenoides, como sitio de entrada común tanto para la vía aérea como la vía digestiva. Por otra parte, tenemos también el vaso, el apéndice, también un órgano con una función linfoide, la médula ósea como sitio de producción, pero de manera paralela también es donde se lleva a cabo la maduración de estos linfocitos. Y por otra parte, hay estructuras en el organismo que, aunque no son propiamente estructuras linfoides, sí pueden contener cierta población de linfocitos en calidad también de barrera de protección. Y esto lo vemos claramente en las mucosas, donde está justamente esta población linfoide denominada tejido linfoide asociado a mucosa, y en la cual habitualmente la vamos a encontrar tanto en conjuntivas como en la mucosa del tubo digestivo. La función de esta población linfoide entonces es estar cubriendo esta función, y aquí vemos cómo pues el sistema linfático está pues distribuido por todo el organismo. Vemos aquí los vasos linfáticos. La vía linfática es una función que va paralela a la circulación. Aquí en rojo sería el territorio vascular. Vemos cómo están todas las células ahí al intersticio, y todos los productos de desecho pasan entonces a través de la linfa, este sistema en color morado, y que finalmente va a ir depurándose en cada uno de los ganglios linfáticos, quitando impurezas, analizando si hay algún tipo de agente de tipo infeccioso. Y entonces aquí vemos cómo está la arquitectura de los ganglios linfáticos. Una parte elemental de analizar es justamente estos centros, denominados centros germinales, y aquí es donde se lleva a cabo esta depuración, y va la linfa de ganglio en ganglio hasta llegar al gran conducto torácico. De ahí se vierte a la vena cava superior para después pasar a la circulación general y finalmente ser eliminados todos estos productos. Entonces, estos ganglios, cuya función inicial es de defensa, bueno, pues pueden entonces ser justamente los sitios donde pueden generarse la mayor parte de estas neoplasias, estos linfomas, que son neoplasias que proceden justamente de estos linfocitos en que se encuentran en los ganolinfáticos. Entonces, por definición, los linfomas es una neoplasia de tejido linfoide que tiene un origen clonal. Esto es cuando de una sola célula que muta, y que a partir de ahí todas las células hijas que se van heredando este comportamiento maligno. Y entonces hay un gran abanico de comportamiento de esta neoplasia,
desde linfomas que tienen un comportamiento muy silencioso, que en muchas ocasiones incluso no requiere de algún tipo de tratamiento, hasta neoplasias que tienen una velocidad de crecimiento bastante agresiva y una gran capacidad de invasión. De manera que estos ganglios es donde habitualmente se pueden originar la mayor parte de linfomas, pero también pueden originarse en cualquier otro territorio. Ahora, desde el punto de vista morfológico, muchos linfomas se pueden parecer en cuanto a su morfología, por lo cual entonces es necesario conocer a detalle el tipo de proteínas que hay, ya sea a nivel de membrana, a nivel de citoplasma o a nivel de núcleo, y de esta manera es como vamos a poder identificar las diferentes, los tipos de linfoma para poner entonces un diagnóstico concluyente y poner entonces los apellidos a ese tipo de linfoma. Como en muchas neoplasias, bueno, pues tenemos distintos factores de riesgo, aunque no siempre logramos identificarlos. Dentro de los más frecuentes para este tipo de neoplasias, la inmunosupresión crónica, pacientes que han recibido algún tipo de trasplante de órgano sólido y donde el tratamiento inmunosupresor, bueno, la inmunosupresión está dirigida justamente hacia la población linfoide. Entonces, es un grupo poblacional que puede en un momento dado tener ese riesgo incrementado. También la inmunosupresión asociada a VIH. Por otra parte, hay algunas enfermedades autoinmunes que se relacionan también con tipos específicos de linfoma, porque partiendo del hecho que en la autoinmunidad es una población de linfocitos B que está produciendo autoanticuerpos. Entonces, en algún momento, esta población linfoide, finalmente defectuosa, puede generar algún tipo de mutaciones adicionales y entonces transformarse a una población linfoide, pero ya con un carácter neoplásico, ya no nada más como esta respuesta inflamatoria a las enfermedades de la colágena. Por otra parte, la exposición crónica a la difenilidantoína, un anticomicial, que puede también generar a veces crecimiento ganglionar, aunque no siempre desarrolla una neoplasia como tal, es un crecimiento ganglionar llamado pseudolinfoma, en el cual más bien es una hiperplasia de estos centros germinales que veíamos en la animación. Por otra parte, cuando hay exposición previa a radiación, a quimioterapia, a radioterapia, pacientes que han recibido tratamiento por algún tumor sólido y que en un momento dado pueden en un futuro transformar también esta población linfoide que previamente era de defensa, entonces es otro de los mecanismos también de agresión. Y finalmente algunos virus y bacterias que también están directamente relacionados con tipos específicos de linfoma. Tal es el caso del virus de Epstein-Barr, directamente relacionado con el linfoma de Burkitt, el virus linfotrópico tipo 1, que se relaciona con la leucemia linfoma de células T. El Helicobacter pylori es una bacteria que se desarrolla tanto con el cáncer gástrico, el adenocarcinoma gástrico, como con el linfoma gástrico también, el tipo MAD, que es el tejido linfoide asociado a mucosa del que hablábamos. VIH, un virus que también se puede relacionar con linfoma plasmablástico y linfoma difuso de células grandes, el herpes virus tipo 8, con el linfoma difuso de células grandes, y clamidia, que también es una bacteria que puede alojarse a nivel de conjuntiva y por la estimulación antigénica generar un linfoma ocular. Entonces, los distintos tipos de agentes, muchas veces infecciosos, van a estar también directamente relacionados, entonces, con esta población linfoide que inicialmente debía formar una respuesta de tipo antígeno-anticuerpo, pero que finalmente, si hay mutaciones en esta población de linfocitos, recordando que muchos de los virus entran directamente al DNA de las células. Y si estos virus están en el ADN de los linfocitos, van a generar entonces la expresión de algunos genes que finalmente van a debutar ahora ya como una célula con un carácter ya neoplásico. Y entonces, esta estimulación que hace el virus, en este ejemplo del virus de Epstein-Barr, lo hace sobre estos linfocitos. Si estos linfocitos están entonces ahora teniendo la expresión de un gen, que es el CEMIC, finalmente confluye el ADN del virus más la sobreexpresión de este oncogen, el CEMIC, y entonces esto hace que se empieza una proliferación masiva de estos linfocitos ya neoplásicos y hay ese desequilibrio, entonces hay una proliferación masiva y una disminución de la muerte celular. De tal suerte que entonces lo que vemos desde el punto de vista clínico es esto.
Un linfocito que de manera normal fue producido en la médula ósea para funcionar como célula de defensa. Pero si en el trayecto hacia los ganglios linfáticos sufre esta mutación, ya sea por la exposición a radiación, por fármacos, químicos, virus, cualquier forma de agresión al ADN que finalmente haga que este gen o estos oncogenes ya se expresen, entonces le da un carácter ya neoplásico a este linfocito. Y si esos linfocitos son los que estamos viendo en el territorio ganglionar, cambia ahora ya la forma, la estructura, la fisiología incluso de estos linfocitos previamente normales para ahora formar ya células grandes, defectuosas, anómalas y con la consecuente traducción clínica que vemos en la mayor parte de linfomas con este crecimiento ganglionar. Entonces, en el camino de toda neoplasia ocurren estos cuatro fenómenos. La iniciación es cuando, bueno, pues hay un primer fenómeno mutacional, después la promoción es una célula ya iniciada que sigue teniendo mitosis, división celular, pero que empieza entonces a mutar. Posteriormente, se siguen agregando mutaciones adicionales, que sería ya la fase de transformación, y entonces conforme se vienen agregando estas mutaciones, van a derivar finalmente en una población linfoide plenamente neoplásica, con esa gran capacidad entonces ahora de diseminarse a través del territorio ganglionar. Y entonces la casuística que vemos para este tipo de neoplasia, alrededor de 45,000 casos nuevos por año, en promedio 12 a 15 casos por 100,000 habitantes por año, pero eh, dentro de las primeras 10 causas de mortalidad por cáncer, de acuerdo a casuística de Globocan, pues bueno, finalmente los linfomas es una neoplasia bastante frecuente y que dependiendo entonces también del género y sobre todo también de la edad, vemos que es una neoplasia que a partir de los 60 años empieza de manera importante la incidencia, predomina ligeramente en varones y una parte importante también que cuando son linfomas de células B son los más frecuentes, pero al mismo tiempo tienen un comportamiento de alguna manera más noble que los linfomas que son de células T. Y ahorita vamos a explicar la razón de todo esto. Entonces, pues en varones, como vemos, pues bueno, la neoplasia más frecuente es próstata, seguido de pulmón, pues colon, después vejiga y finalmente, bueno, pues en el sexto lugar, pues los linfomas. La mujer, de alguna manera, bueno, también no es tan infrecuente. Entonces, los linfomas como tal están sí figurando dentro de estas 10 primeras causas de mortalidad, pese a que hay un subregistro justamente por un diagnóstico tardío. Entonces, una parte compleja para poder explicar este escenario de los linfomas es que a diferencia de otro tipo de neoplasias, donde hay una transformación maligna en un órgano, finalmente es el órgano blanco, sea un cáncer de pulmón, un cáncer de hígado, un cáncer de mama, un cáncer de próstata, se desarrolla en el órgano primario. Posteriormente vienen estos cambios que pueden dar lugar después a la enfermedad metastásica, pero es de alguna manera un poquito más fácil de entender este tipo de neoplasias, porque en muchas ocasiones su clasificación va de acuerdo a la morfología de las células, si son células pequeñas, si son no pequeñas, la localización, por ejemplo, en el cáncer de mama, si es lobulillar, si es canalicular. Entonces, dependiendo también de esta parte estructural del órgano donde se está desarrollando la neoplasia, pues hay pequeñas variaciones y hay pequeños subtipos, pero que de alguna manera hacen que el abordaje y por lo menos el diagnóstico pueda ser de alguna manera más fácil para el patólogo. El gran reto con las neoplasias, en este caso los linfomas, es que aunque proceden de una célula en común, que serían los linfocitos, pero que pueden tener un abanico de expresiones clínicas dependiendo entonces de los diferentes órganos donde se pueda desarrollar. De tal manera que entonces un linfoma puede desarrollarse a partir de ganglios, como vemos aquí en una lesión cervical, pero lo puede hacer a nivel de cerebro o a nivel aquí de la encía o un linfoma a nivel de hueso en la conjuntiva, aquí un adenocarcinoma gástrico, que bueno, pues también puede ser una de las lesiones paralelas a los linfomas de tipo MALT, los linfomas cutáneos o los linfomas en este caso, pues una lesión aquí a nivel de tórax con un derrame pleural. Entonces, esto hace que de alguna manera el abanico de comportamiento clínico
puede ser de alguna manera tan variable y que en muchas ocasiones ese es el reto justamente para uno como clínico. Vemos aquí, ¿sí? Las distintas expresiones de una neoplasia, que incluso pues para el patólogo se vuelve un verdadero reto, porque mucho va a depender de la arquitectura, donde se desarrolló la neoplasia primaria, donde puede estar infiltrando, sí, territorio ganglionar, pero lo difícil es entonces no confundir con otro tipo de neoplasias, ¿no? En este caso, un linfoma primario de mama, que pues empieza a estudiarse como si fuese, obviamente, un cáncer de mama. Sin embargo, al momento de hacer la biopsia, pues no eran células propias de la mama, sino era tejido linfoide dentro de la mama, creciendo. Entonces, esto hace que de alguna manera, más allá de un abanico de expresión en cualquier órgano, en cualquier estructura se puede desarrollar entonces este tipo de neoplasias. Y aquí el reto entonces es cómo poder entender que de una célula en común, bueno, pues haya tantas expresiones diferentes, ¿no? La célula en común siempre va a ser el linfocito, pero entonces dependiendo del órgano donde se esté desarrollando, dependiendo también del grupo de edad, dependiendo también si hay cierto factor asociado de tipo infeccioso, dependiendo también si hay pues un componente de autoinmunidad. Entonces, aunque la población linfoide es el tronco común, finalmente esto abre una gran variabilidad en este proceso de transformación. Y entonces, en un ganglio linfático, bueno, pues esta es la arquitectura normal. Y entonces aquí la parte elemental donde quiero llamar su atención es en estas estructuras, que es el centro germinal. Porque las células, una vez que salen de la médula ósea, llegan a los ganglios linfáticos y llegan todavía como células, pues hasta cierto punto inmaduras, y en esta parte del centro germinal es donde llegan todavía llamadas centroblastos. Son células linfoides todavía con cierto grado de inmadurez, y esto hace que sean todavía células grandes, con mucho citoplasma, y hace que la parte central del centro germinal sea de alguna manera un poquito más clara, más pálida. Conforme la célula sigue madurando, se va haciendo más pequeña, se va haciendo más compacto el núcleo, y esto da la imagen entonces de células más pequeñas, y esto da entonces también esta imagen que vemos alrededor, formando entonces estas células que se llaman centrocitos. Son linfocitos también, pero ya en una etapa de madurez pues más avanzada. Y entonces este centro germinal es justamente la parte elemental donde se pueden generar la mayor parte de los linfomas. Entonces, ¿por qué es crucial entender este contexto? Por lo siguiente, miren, si este es el centro germinal, en este diagrama, lo que muestra es cómo, si tenemos aquí las células más jóvenes, que son los linfoblastos. Si la transformación maligna ocurre en una célula todavía inmadura, esto da origen entonces a las leucemias linfoblásticas. Son leucemias donde la célula neoplásica proliferante son blastos, son células en la etapa más joven de su formación. Una vez que salen entonces estos linfocitos hacia los ganglios linfáticos, si ocurre una transformación antes de llegar a los ganglios, en este caso, bueno, pues la expresión ahora de este tipo de linfocitos puede desarrollar una neoplasia que se llama leucemia linfocítica crónica, diagonal linfoma de linfocitos pequeños. Todavía son células vírgenes que no han sido todavía estimuladas por ningún tipo de antígeno. Pero una vez que llegan entonces al centro germinal, llegan a la parte central como centroblastos, si la transformación maligna ocurre en este momento, puede generar un linfoma de Burkitt o un linfoma de células grandes tipo centro germinal. Si la transformación ocurre un poco más adelante, la célula sigue en el proceso de maduración hacia centrocito, puede desarrollar un linfoma folicular, y si la célula empieza a ir más hacia la periferia, en esta zona de un color gris más claro, que se denomina células de la zona del manto, si la transformación maligna ocurre en esta zona, es cuando se forma este tipo de neoplasia llamado el linfoma de la zona del manto. Y si todavía es más hacia la periferia, la zona blanca, es lo que se denomina zona marginal. Y entonces hay un grupo de linfomas denominados justamente linfomas de la zona marginal. Entonces vemos cómo, dependiendo del contexto de desarrollo del linfocito más la arquitectura de los centros germinales, esto es lo que puede definir un comportamiento tan diferente de los distintos subtipos entonces ahora de linfoma.
de tal manera que se sigue abriendo el abanico y ya vemos entonces cada vez un comportamiento mucho más complejo. Y por otra parte, si dentro de este centro germinal también se suman otro tipo de mutaciones a esta población, pues bueno, entonces ahora se abre todavía mucho más las variantes, ahora de manera que se pueden ahora generar una enfermedad de Hodgkin o linfoma de Hodgkin, donde la célula característica es la célula de Redi-Steinberg, una célula gigante, binucleada, o puede ser que derive entonces en un linfoma no Hodgkin. Entonces, el centro germinal es el tronco común para la mayor parte de todas estas neoplasias. De ahí entonces la necesidad que cuando uno hace diagnóstico siempre hay que analizar la arquitectura, pero de la mano de estas alteraciones que vemos en el centro germinal, mucho depende entonces del tipo de mutación. Entonces, si hay unas alteraciones citogenéticas, como es la translocación, en la cual, bueno, pues hay un intercambio genético entre dos cromosomas, el 14 y el 18. Esto da lugar entonces a una fusión de un gen que se llama el BCL2, es un gen antiapoptótico, lo que hace es evitar que la célula muera. Si hay una translocación entre estos cromosomas, la expresión ahora es de otra proteína que se llama ciclina D1 y así sucesivamente. Entonces, dependiendo del tipo de mutación que hay en cada uno de estos linfocitos, va a ser entonces el resultado final y el perfil mutacional de estos linfomas. Entonces, esto todavía se vuelve mucho más complejo y veíamos cómo, bueno, incluida esta célula de Redi-Steinberg, descrita justamente por ellos, Carl Stemmer y la doctora Dorothy Reed, donde pues ellos analizaron que, bueno, estos pacientes donde también estas neoplasias se generaban dentro de los ganglios linfáticos y encuentran estas células binucleadas llamadas enojo de búho, justamente pues por esa similitud que pueden tener por esos dos núcleos y los dos nucleolos. Entonces, eh, el contexto se hace todavía más variante dependiendo entonces también de la edad de presentación de la neoplasia. No es lo mismo que un linfoma que está con la misma histología, debute a los 40 años en una persona de 60 o de 80 años. Entonces, histológicamente puede ser el mismo subtipo, pero el comportamiento biológico va a ser también muy diferente. Por otra parte, otros mecanismos que entran en juego es también la gran velocidad de crecimiento. Hay pacientes que los diagnosticamos en una etapa, pues sí, ya con una gran lesión, pero no de esta magnitud, ¿no? Entonces, a veces también uno se pregunta y juega también justamente con la idiosincrasia pues, de nuestra población, de nuestra gente, donde pues uno se pregunta, bueno, ¿cómo se pueden esperar pues tanto hasta lesiones de esta naturaleza? Que bueno, finalmente un tumor para que crezca de esa manera necesariamente tiene que echar mano pues a la producción de vasos sanguíneos, es un mecanismo que se conoce como angiogénesis, donde el cual el tumor produce una proteína que se llama factor de crecimiento del endotelio vascular, que pues va a ser el que va a fomentar la producción de vasos sanguíneos que le van a asegurar el crecimiento, van a asegurar que se puedan nutrir y van a asegurar también que a través de estos mismos vasos sanguíneos que el propio tumor formó, a partir de estos vasos es donde se va a diseminar. Entonces, la actividad metastásica de muchos de diferentes tipos de cáncer, los mismos vasos que el tumor se encargó de producir van a ser los que va a utilizar para poder diseminarse. Entonces, entre mayor vascularidad haya, pues también habla de un comportamiento cada vez más agresivo de las neoplasias. Entonces, entendiendo ahora este contexto, tenemos desde el punto de vista clínico dos tipos de comportamiento de los linfomas. Los que llamamos linfomas indolentes, que son linfomas de alguna manera a veces silenciosos, que son pues de un crecimiento muy lento, muchas veces incluso son asintomáticos y eventualmente se puede llegar a hacer diagnóstico de manera incidental. Y el otro gran escenario es el de los linfomas agresivos que crecen muy rápido, que suelen ser muy violentos en cuanto a su comportamiento, pero también dependiendo de la estirpe celular. Comentaba en un principio, los linfomas cuando son de células T son mucho más agresivos que los de células B. Entonces ya son ahora dos escenarios. Uno es el comportamiento clínico y otro es el tipo de linfocito que se transformó. Pero no para ahí todavía.
se puede todavía hacer mucho más complejo cuando encontramos entonces las diferentes formas de expresión desde el punto de vista histológico. Entonces, dentro de los linfomas indolentes, tenemos al linfoma folicular como el más representativo y otros como el linfoma de linfocitos pequeños, linfoma de la zona marginal, linfoma esplénico, que tienen también un comportamiento muy, muy noble, muy silencioso. Y el otro gran escenario, el de los linfomas agresivos, donde por excelencia el difuso de células grandes es el más frecuente y seguido también de otros, también considerados linfomas agresivos como el linfoma de Burkitt, linfoma linfoblástico, linfoma del manto, linfoma cutáneo, el linfoma TNK, linfoma T periférico y anaplásico. Entonces, todos estos subtipos son netamente histológicos, ¿sí? Eso es lo que el patólogo nos va a reportar, pero se ha hecho cada vez más complicada la clasificación. Ahorita les muestro cómo está la clasificación histopatológica actual de los linfomas. Ahora, en cuanto al comportamiento de la enfermedad, pues bueno, no hay como tal una lista de signos y síntomas, porque bueno, como les he mostrado, cualquier órgano es susceptible de desarrollar un linfoma. De tal manera que entonces, si es un tumor que creció en el sistema nervioso, pues bueno, la sintomatología netamente será a partir de las estructuras que está involucrando. Si es un linfoma que se originó a nivel de pulmón, o a nivel de tubo digestivo, o a nivel de hígado, o a nivel ganglionar. Entonces, la sintomatología siempre va a estar supeditada al órgano donde se está generando inicialmente la neoplasia. Ahora, cuando este tipo de linfomas entran a la médula ósea, al sitio como tal, al sitio de producción de las células sanguíneas, pues en muchas ocasiones lo que producen es una limitación de la formación de las demás células sanguíneas. Entonces, siendo la médula ósea una cavidad cerrada, cuando está infiltrada, ya sea por un linfoma o por un tumor sólido, pues bueno, no permite entonces el crecimiento normal de glóbulos rojos, de glóbulos blancos, de plaquetas, y la traducción entonces es la citopenia en la sangre periférica. En ocasiones hay crecimientos ganglionares demasiado aparatosos y en muchas ocasiones debutan justamente por esos síntomas de compresión. El estar creciendo en un sitio que pues le correspondía a otro órgano, un ejemplo, el retroperitoneo, entonces una lesión a ese nivel necesariamente va a desplazar a las vísceras, de tal manera que entonces mucha de esta sintomatología a veces es justamente por esa compresión. Vamos a tener también a veces el crecimiento del hígado, de vaso, y por otra parte, el catabolismo que acompaña a la mayor parte de neoplasias, la pérdida de peso, la fiebre, la diaforesis, que son síntomas que frecuentemente se asocian en los linfomas, se denominan síntomas B, y eventualmente, pues, síntomas muy generales, como la fatiga, a veces prurito, que acompaña también a este tipo de neoplasias. Entonces, no hay, insisto, una sintomatología un listado de signos y síntomas, porque finalmente va a depender siempre del sitio donde se está generando esta neoplasia. Ahora, la manera ideal, idónea para hacer diagnóstico de linfoma, siempre va a ser una biopsia, pero una biopsia incisional. Está demostrado que, a diferencia de otras neoplasias, como cáncer de mama, como cáncer de tiroides, donde la biopsia por aspiración con aguja fina puede en un momento dado definir el plan de tratamiento de estas neoplasias, en los linfomas no es de mucha utilidad por las razones que ya expliqué. Es necesario analizar como tal el ganglio, el centro germinal, y ver a partir de qué parte del centro germinal se ha generado esa transformación maligna. Entonces, una biopsia por punción o por aspiración definitivamente no es la mejor opción. Siempre va a ser una biopsia incisional. Ahora, si la neoplasia está generada en un ganglio, pues bueno, hay que extraer el ganglio completo. Pero como vimos también, que se pueden generar en cualquier otro sitio, entonces cuando son lesiones internas, pues hay otro tipo de procedimientos que nos pueden ayudar en el abordaje diagnóstico. Puede ser una biopsia guiada por tomografía con una aguja de Trucut, donde bueno, se tome un fragmento lo suficientemente amplio que permita entonces al patólogo analizar a detalle cada una de estos grupos poblacionales, y donde más allá de la morfología que puedan tener, es elemental el desarrollo de la inmunohistoquímica. Ahora miren, esto es bien interesante. De acuerdo al patrón de crecimiento que tenga un linfoma,
las dos variantes más frecuentes es el linfoma folicular y el difuso de células grandes. ¿Por qué folicular? Porque es un linfoma que crece a partir de los centros germinales, lo hace de manera excéntrica, del centro hacia la periférica, hacia la periferia, y entonces, pero se respeta la arquitectura del ganglio. Vemos aquí cómo está la cápsula, vemos cómo están los centros germinales, y es un linfoma que va a ir sí creciendo, aumentando el volumen del ganglio, pero sí respetando la arquitectura. Sin embargo, el linfoma de células grandes es un tumor que crece de manera desordenada, rompe completamente con toda la arquitectura y entonces muchas ocasiones nada más por el patrón de crecimiento, ya sea folicular o difuso, tenemos ya un avance muy importante en el diagnóstico de estos linfomas. Porque como verán aquí, el linfoma difuso de células grandes representa entre 31 y 35% de todos los tipos de linfoma y el linfoma folicular representa entre 20 a 25% del. Entonces, nada más por el tipo de crecimiento, pues ya sabemos que tenemos ya casi un 60% de avance en el diagnóstico. Ahora, con todos los demás tipos de linfoma, el linfoma linfoblástico, el mediastinal, anaplásico, linfoma de Burkitt y así todos los demás subtipos, es necesario entonces hacer la inmunistoquímica que nos permita entonces ver desde el punto de vista ahora histopatológico cada una de las distintas formas de expresión ahora histopatológica de este tipo de linfomas. Entonces, el contexto cuando uno habla de estos linfomas es muy diferente en la población pediátrica porque en el paciente pediátrico las dos formas más frecuentes de linfoma es el linfoma de Burkitt, mostrado aquí en azul, y el linfoma linfoblástico. Representan más de la mitad de todos los casos de linfoma en pacientes pediátricos. Sin embargo, en pacientes adultos vemos que el difuso y el folicular, bueno, son los más importantes, y el linfoblástico y el de Burkitt son de una proporción muy pequeña. Entonces también uno a veces tiene que aterrizar este tipo de abordaje frente al paciente, qué tipo de linfoma es el que puede estar presente. Entonces, analizando a detalle estos centros germinales, los linfocitos, pues, en muchas ocasiones pueden parecerse mucho. Entonces, como decía en un principio, el centro germinal es la cuna donde se van a desarrollar la mayor parte de estos linfomas. Entonces, aquí lo que necesitamos es entender mediante la inmunistoquímica, es la que nos va a permitir distinguir cada una de estas variantes. Y entonces, el poder analizar desde el centro germinal en qué momento ocurrió esa transformación maligna es lo que ahora le va a permitir hacer pues la correlación clínico-patológica, de tal manera que entonces uno como clínico siempre tiene que trabajar de la mano con el patólogo, porque el patólogo es el que emite el diagnóstico y nosotros como clínicos tomamos la decisión de qué tratamiento ofrecer de acuerdo a lo que el patólogo nos ha reportado. Entonces, pero el patólogo, pues bueno, también él está trabajando directamente en la biopsia y necesita pues esta información que nosotros le demos, dónde está la lesión, qué tipo de órganos son los que están afectados, y entonces la información clínica que uno puede aportarle es de gran valor para que entonces el patólogo pueda ser conciso en el tipo de marcaje que va a hacer mediante la inmunohistoquímica. Entonces, cuando se hace inmunohistoquímica, lo que hacemos es esto. Esto es lo que se ve en la tinción inicial, que llamamos de HY, es hematoxilina y eosina, y entonces dependiendo del tipo de población, así es como se ve un linfoma de linfocitos pequeños, un linfoma T periférico, un plasmocitoma. Entonces, de acuerdo a la morfología, pues ya el patólogo hará entonces las tinciones necesarias para poder entonces subclasificar a cada tipo de linfoma. De manera que en la inmunohistoquímica, el color ocre es lo que da la positividad. Entonces, cuando es un linfoma de células B, pues necesariamente lo que uno busca es la expresión de esta proteína, que es el CD20, es una proteína que marca únicamente a linfomas de célula B. Si es un linfocito T, bueno, lo que se busca es el CD5, son proteínas que van a marcar estrictamente a linfocitos T. Si es un linfoma de células TNK, la población de las NK, las células asesinas naturales, se marca justamente con el CD56. El CD79 para la población linfoma, una proteína que se sobreexpresa en el linfoma de células del manto y, bueno, en este caso, pues bueno, casi todas las células son positivas a esta tinción. En el caso del linfoma de Hodgkin, la célula gigante en ojo de búho, pues bueno, esta es positiva para el CD30.
De manera que entonces, entre la correlación que uno hace, la información clínica, más lo que el patólogo nos va a hacer en estas tinciones especiales, actualmente la inmunohistoquímica es la herramienta crucial para poder entonces ponerle nombre y apellidos a esta neoplasia. Porque de acuerdo a la última clasificación, vean ustedes, esa es la clasificación más reciente de linfomas. Estos son nada más los linfomas de células B. Todos estos son subtipos, muchos de ellos también de linfoma de células grandes, pero cada vez con un perfil mutacional más complejo. Y cuando son linfomas de células T, son todos estos. De tal manera que si sumamos las neoplasias de células B más las de células T, prácticamente son 60 variedades. De tal suerte que entonces, si hablamos de linfoma, pues es prácticamente hablar de un abanico de 60 neoplasias, cada una con su propia historia natural de la enfermedad, cada una con su propia biología tumoral. Pero entonces, en este contexto es donde, pues bueno, finalmente se vuelve un verdadero reto para el patólogo el poder emitir diagnósticos. Entonces, cuando la inmunohistoquímica, pues bueno, puede a veces ser de alguna manera confusa, no logramos identificar tal cual a qué subtipo de linfoma corresponde, entonces echamos mano también de la citogenética, del FISH, con herramientas que nos permiten entonces analizar los cromosomas de estos linfocitos, analizar también los genes mediante el FISH y de acuerdo a esta información poder entonces categorizar de una manera pues más fina la mayor parte de estos linfomas. Entonces, así es como entonces podemos hacer un diagnóstico complementario. Entonces, es lo que el patólogo vio, más la inmunistoquímica, más la citogenética, más el FISH. Entonces, sumando todos estos escenarios, es lo que va a permitir entonces poder tener mayor pues, capacidad para poder categorizar al tipo de linfoma que estamos enfrentando. Y una vez hecho el diagnóstico, ya sabemos que pues, es un linfoma ya sea de células grandes, un linfoma folicular, un linfoma del manto, ya está el diagnóstico histopatológico. Ahora entonces el siguiente paso es la estadificación. Todos los estudios que vamos a hacer para determinar qué tan avanzada está la enfermedad. Ya hicimos la biopsia, entonces los estudios de imagen, pues, la tomografía, puede ser un rastreo con galio, la resonancia magnética, el PET, que bueno, pues es por excelencia el estudio más complejo y más fino para detectar justamente los sitios afectados por la enfermedad. Ahora, como en muchos tipos de linfoma, pueden infiltrar la médula ósea. Entonces, parte del abordaje que hay que hacer en la mayoría de los linfomas es hacer una biopsia de hueso, asomarse directamente al sitio de producción y los pacientes que tengan compromiso a nivel cervical o si estamos sospechando de una lesión a nivel del sistema nervioso, bueno, también necesitamos hacer la punción lumbar dentro del abordaje y si hay una sintomatología gastrointestinal que nos haga sospechar de un involucro a ese nivel, bueno, pues hacer el estudio endoscópico que nos permita, bueno, pues identificar a qué nivel está esta lesión. Entonces, en muchas ocasiones, desde una placa es notable, bueno, cuando hay un ensanchamiento mediastinal, que digo, evidentemente esto pues no es nada normal. Cuando hacemos tomografía, muchas ocasiones nos encontramos con estas grandes masas mediastinales, muchas ocasiones derivadas del timo. El timo es un órgano que en la infancia está destinado a la maduración de linfocitos T y muchas ocasiones hay linfomas que toman este órgano, ya digamos que involucionó, pero a partir de este sitio es donde pueden crecer muchos de estos linfomas. Y por otra parte, pues muchas ocasiones con este gran compromiso, pues ventilatorio y cardiocirculatorio, por el compromiso tan aparatoso que tienen a nivel de la caja torácica. Con la tomografía, bueno, nos va a permitir identificar lesiones ya sea a nivel del sistema nervioso central, los crecimientos ganglionares, que bueno, finalmente la tomografía siempre debe ser desde el cuello a la pelvis, buscando intencionadamente los sitios de los territorios ganglionares involucrados, de manera que por tomografía podamos identificar una lesión aquí a nivel del retroperitoneo, una gran esplenomegalia, una lesión aquí a nivel del maxilar, que de hecho está destruyendo ya incluso el arco del maxilar, o en el caso de una sintomatología ocular, donde vemos pues una infiltración aquí en tejidos blandos, pero también por detrás del globo ocular hay una lesión. Entonces, dependiendo de la sintomatología, es donde vamos a hacer también estudios adicionales que nos permitan identificar a mayor detalle los sitios afectados por la enfermedad. Ahora, por excelencia, el PET es esto.
A diferencia de la tomografía, que son imágenes estáticas, tiene sí muchas bondades por ser también un estudio tridimensional que nos permite ver al paciente de arriba abajo, de derecha a izquierda, de adelante a atrás. Pero el PET, como es un estudio dinámico, ya es un estudio también funcional, de manera que las zonas donde se capte el medio de contraste van a ser todavía más finos para poder entonces identificar pues a mayor detalle cuáles son los órganos involucrados. Entonces, como se hace fusión por color, entonces nos da justamente este tipo de fineza, donde si fuera por la pura tomografía, aquí vemos que pues esta zona sí se ve ligeramente desviada, esta zona, pero entonces entre mayor sea la captación, pues bueno, esto habla de que ahí necesariamente hay algo neoplásico. Entonces, el PET por excelencia, tanto al momento del diagnóstico como en el seguimiento de este tipo de pacientes, es la mejor herramienta para identificar entonces los sitios involucrados. Aquí vemos una lesión de hígado que entre mayor captación, bueno, pues va a ser la zona donde más actividad tumoral puede haber. Aquí vemos también una lesión a nivel de la pelvis y donde, bueno, pues está muy localizada y que quizá por otros métodos diagnósticos de imagen no la podríamos identificar. Entonces el PET se ha vuelto, pues sí, por excelencia, la mejor herramienta. Ahora, dependiendo de los sitios afectados por la enfermedad, tenemos 4 etapas, es la estadificación de Ann Arbor, donde pues una lesión cuando está localizada a un solo territorio ganglionar, es una etapa 1, un estadio 2, cuando es 2 o más, pero a un solo lado del diafragma, ya sea por arriba o por abajo, pero entonces el diafragma es el punto de división. El estadio 3 es cuando hay 2 o más, pero ya por arriba y por abajo del diafragma. Y finalmente un estadio 4 cuando ya la enfermedad ha salido del territorio ganglionar y está infiltrando ya sea la médula ósea, ya sea hígado o cualquier y piel, sistema nervioso, cualquier otro órgano fuera ya del territorio ganglionar. Entonces, la estadificación en realidad es muy fácil de hacer. Dependiendo entonces del PET, que es el que nos va a decir justamente cuáles son las zonas donde está ese metabolismo anormal y de esta manera poder identificar a mayor detalle. Entonces, bueno, ya está el paciente diagnosticado, ya está estadificado, ahora el tratamiento. Bueno, hay distintas estrategias de tratamiento. Hay algunos tipos de linfoma que pueden recibir quimioterapia con un solo fármaco. En ocasiones, la mayor parte de estrategias para los distintos subtipos de linfoma requieren una quimioterapia combinada, fármacos que actúen de manera diferente cada uno, pero finalmente sumando los mecanismos de acción, tratando de llevar entonces a toda esa población a la muerte celular. La radioterapia también es elemental dentro del manejo de los pacientes con linfoma. Ahora, idealmente, en los pacientes que son de alto riesgo, se pueden llevar a un trasplante de médula ósea, con lo cual mejora aún más todavía la supervivencia, la respuesta de estas enfermedades. Y por otra parte, el desarrollo de anticuerpos monoclonales, pues bueno, uno de los primeros que empezamos a utilizar es justamente el rituximab. El rituximab es un anticuerpo anti-CD20. Entonces, recordemos que los linfocitos B expresan esa proteína. El CD20 es una proteína que está en la superficie del linfocito B. Entonces, lo que hace el rituximab es reconocer este receptor, se fija hacia la célula y entonces la parte que queda expuesta es la que va a servir para los macrófagos, para las células asesinas naturales, para venir y entonces destruir estos linfocitos neoplásicos y llevarlos a la muerte celular. Pero también hay otros 2 mecanismos adicionales que tiene el rituximab que favorece la activación del complemento y entonces lo que hace literalmente son orificios en la célula, unas proteínas que se llaman complejo de ataque a la membrana que hace orificios en la célula permitiendo el estallamiento y la otra es que también puede ser un inductor de apoptosis, puede inducir la muerte celular. Entonces, este tipo finalmente de fármacos, digamos, inteligentes, son terapias ya dirigidas hacia la población maligna nada más, que a diferencia de la quimioterapia estándar, la quimioterapia estándar no distingue células buenas de células malas. Entonces destruye la neoplasia, pero también con mucha toxicidad asociada a cada fármaco. Con el desarrollo de estos anticuerpos monoclonales, bueno, pues cada vez ha sido mayor el avance para el tratamiento de este tipo de neoplasias y como para también muchos tipos de tumores sólidos.
Y la intención entonces de estos fármacos es identificar, ¿sí? De acuerdo a lo que marca cada población, qué es lo que nos da la inmunistoquímica. La inmunistoquímica es entonces una herramienta para el diagnóstico, pero también tiene una función para poder identificar qué está expresando esa población maligna y de acuerdo a lo que haya en la membrana, en el citoplasma o en el núcleo, poder entonces utilizar este tipo de fármacos que van a ir dirigidos únicamente a la población maligna. Y también hay una generación de anticuerpos que llevan también, ya digamos, la radiación incluida. Entonces, se fija el fármaco a la célula neoplásica y entonces, por una parte, va a generar un daño directo, pero al mismo tiempo radiación local a estas células. Entonces, todo esto mediante ingeniería genética ha sido cada vez más revolucionado. Y entonces, cuando llevan la radiación incluida, pues bueno, finalmente en los anticuerpos, cuando se denominan anticuerpos desnudos, la mayor parte de anticuerpos que no llevan radiación, digamos, llegan al tumor y entonces se adhieren pues a las áreas más superficiales, pero puede ser que haya células, digamos, del centro del tumor que no están siendo atacadas de manera óptima. Entonces, cuando hay este tipo de isótopos, lo que hacen finalmente pues es un fuego cruzado, de manera que se induce también radiación directamente a la lesión. Entonces, también este tipo de fármacos innovadores pueden tener también un papel muy importante en el manejo. Ahora, de, del año 2000 para acá, se han venido desarrollando también muchos fármacos inhibidores. Conforme se ha adelantado en el conocimiento de las neoplasias, están ya perfectamente identificadas las vías de señalización, las proteínas que se expresan en cada tipo de cáncer, y entonces mediante fármacos que van a inhibir la expresión, es cortar, digamos, las vías de comunicación de esta célula de manera que también pues hay una capacidad ahora de limitar la proliferación de estas células, apagándoles directamente, digamos, el switch a muchas de las vías de señalización que tiene para proliferar. Y entonces es otro de los mecanismos que podemos adicionar. Ahora, la radioterapia tiene también una función muy importante dentro del manejo de pacientes con lesiones voluminosas, porque también va a ser la forma en la que podemos inducir un daño paralelo al de la quimioterapia. La radioterapia actúa directamente en este tipo de lesiones. Entonces, en muchas ocasiones, en los linfomas, vean, en este caso es un linfoma de células B, una lesión ocular bastante aparatosa, pero que mediante quimioterapia y radioterapia, pues la respuesta fue bastante buena. El daño ocular, pues fue justamente también al nervio, por la elongación que tuvo del nervio óptico, pues sí, se perdió la visión, pero anatómicamente se recuperó. El gran problema con los linfomas de células T es esto, lo que tocan lo destruyen. Entonces, cuando son linfomas de células T y sobre todo los de NK, que son los que dan a nivel del macizo facial, son lesiones que suelen ser todavía mucho más agresivas porque pueden tener justamente este comportamiento destructor totalmente, de tejidos blandos, de hueso, todo lo que tocan lo destruyen. Entonces se vuelven también pues sitios de demasiado complejo en cuanto al manejo. Entonces, ya para finalizar, nada más quiero mostrarles casos de mi consulta y como muchas ocasiones este tipo de casos, así es como llegan, y bien lo comentó el doctor Ocho en un principio, quisiéramos a veces que no pasara esto, pero lamentablemente en ese paseo que a veces se dan entre consultorio y consultorio hasta que finalmente a alguien se le ocurre tomar una biopsia, y entonces es así como llegan ya pues a la consulta. Entonces, una gran lesión con esta naturaleza, pero que a pesar de lo aparatoso que puede ser, son lesiones que responden bastante bien. Y aquí había recibido 8 ciclos de quimioterapia y le digo, la respuesta es espectacular. Por el gran tamaño de la lesión, le dimos también radioterapia, pero pues finalmente es una lesión que quedó perfectamente respetando así la anatomía y finalmente con una recuperación muy aparatosa. Pero a veces esos son los escenarios que quisiéramos evitar. Este es un caso también de mi consulta, un linfoma primario de mama, pero curiosamente en un paciente masculino. Se estaba estudiando como un probable cáncer de mama y al momento de analizar la biopsia, pues resulta que era un linfoma de células grandes. Entonces, de igual manera, pues al hacer el abordaje, esta era la naturaleza de la lesión. La zona del PET, bueno, lo negro es la zona más captante, pero también con una muy buena respuesta. Después del tratamiento, la lesión empieza a evolucionar y al término de tratamiento, pues solamente con cambios en la coloración de la piel, pero es un paciente que pues, está ya a 8 años de haber sido tratado.
En ocasiones también encontramos este tipo de pacientes que llegan con una gran carga tumoral, un derrame pleural, una gran lesión a nivel del retroperitoneo, que está infiltrando todo y evidentemente también un desgaste sumamente aparatoso, pero que después de quimioterapia y radioterapia, todos los sitios inicialmente involucrados, no más derrame, no hay lesiones retroperitoneales, tampoco a nivel pélvico. Entonces, aún con un comportamiento tan agresivo, el linfoma de células grandes es una neoplasia que puede ser curable. Entonces, de ahí la necesidad de hacer diagnósticos más tempranos. Este es otro caso, un linfoma ahí a nivel de mediastino. Esta era la imagen frontal. En el corte coronal, pues esta era lo que se veía y todas las zonas hipermetabólicas y que después de tratamiento, 6 ciclos de radioterapia, de quimioterapia más radioterapia y esta es la respuesta. Una lesión que involuciona completamente. Entonces, lo importante en este contexto es que, bueno, pues recordar, los linfomas, pues bueno, dentro de estos, el difuso de células grandes es el más frecuente y seguido del linfoma folicular. La mayor parte de los linfomas, bueno, pues son de la sexta, después de la sexta década de la vida, pero mucho depende entonces de los distintos subtipos. Entonces no hay tampoco, como les he mostrado, son más de cerca de 60 variedades. Y entonces, de acuerdo al contexto de cada paciente, va a ser también el tipo de sintomatología, de manera que no es tan fácil categorizar ni por grupo de edad, ni la variante histológica, sino finalmente, insisto, es un abanico de comportamientos que podemos ver. Eh, pues bueno, sí predomina generalmente en varones, con neoplasia es un curso agresivo, pero que entendiendo justamente el contexto de cada paciente en su individualidad, haciendo un diagnóstico temprano, una intervención oportuna nos va a permitir entonces poder identificar a los pacientes que, bueno, puedan ser de mayor riesgo y poder con este contexto, pues poder ofrecer una terapéutica más enfocada, más rápida y con altas posibilidades de curación. Y bien, con eso termino la presentación. Muchísimas gracias por su atención.